para allá. Muy buenos días, Fuchi. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días a todos y a todas. Hoy se cumple el primer aniversario de la muerte de Claudio Camaño Grullón. Sus familiares tienen un acto en el cementerio de la avenida Máximo Gómez a las 9:30 de la mañana. Y a las 5:30 una misa en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes de la zona colonial, de la calle Mercedes. Así que a quienes tienen siempre el deseo de acompañar a la familia Camaño, les repito el dato: a las 9:30 de la mañana, un acto en el cementerio, en la tumba de Claudio, en el cementerio de la avenida Máximo Gómez, y a las 5:30 de la tarde, una misa en la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. Bueno, muchas informaciones importantes, y hay tantas que quizás pase un poco desapercibido algo trascendental. Me refiero a que en Barahona, sí, la Sociedad de Padres y Amigos de la Escuela, y particularmente los padres de 2 alumnos, elevaron un recurso judicial contra la seccional de la ADP en Barahona porque no le dan clase a los niños. Y hubo una sentencia. El juzgado de primera instancia, eso está en el periódico Hoy de hoy, que de manera correcta valoró muy bien la importancia de esta noticia y la colocó como noticia principal en su primera página de hoy. ¿En qué cámara es que estamos? Ok, aquí está. Mírenlo ahí. Tribunal dispone, ADP Barahona pague 50,000 pesos por cada día en que los profesores abandonen las aulas. Los que siguen este programa saben que muchas veces hemos dicho que la ADP de Barahona ha decidido no dar clases, no enseñar a los niños. Es un abuso incalificable y una violación a los derechos del niño, efectivamente. Están violando el Código del Menor, que es un código que tiene sanciones severas. Entonces, el juzgado de primera instancia de la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo condenó a la seccional de la ADP en Barahona al pago de un astrente de 50,000 pesos por cada día que el profesorado no imparta docencia, según manda el artículo 93 de la ley 137-11. Esta decisión fue tomada por el magistrado Máximo Matos Félix, presidente de esa Cámara. Se basa en que los profesores han violado los artículos 56, 62, 63, 65 y 74 de la Constitución y el artículo 25, párrafo 1 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. No, pero yo voy a seguir buscando esta noticia aquí porque en la versión digital no está. Sí, no, yo no la vi. Dice que también el artículo 65 y siguiente de la ley 137-11 y 401, al 417 de la ley 1692. Oye, qué interesante esto y qué buen precedente se está creando en el país con una decisión de esta naturaleza por parte de este tribunal. Sobre todo, teniendo en cuenta esas cosas, primero, que es un derecho que tienen los niños, las niñas, en cualquier sociedad, el de recibir educación de manera continua, pero al mismo tiempo por el reto y el desafío que tiene el país de mejorar la calidad de la educación. Fue intensa la lucha porque se incrementara la inversión en la educación en la República Dominicana en el 2011. Pero el propósito de esta lucha no es y no ha sido simplemente el que se aporten más recursos a la educación y ya. El propósito y el fin último es que se mejore la calidad de la educación, y para mejorar la calidad de la educación el primer paso era
invertir más en educación. Ahora otras tareas pendientes importantísimas, y una de ellas es que las horas efectivas de clase que reciben los niños sean aumentadas en nuestro país, porque uno de los problemas serios de la República Dominicana era, en comparación con, y lo sigue siendo, hemos mejorado por la tanda extendida en ese aspecto, pero era el tema de las pocas horas de clase que nosotros dábamos acá en el país en comparación con cualquier otro país de la región y del mundo. Bueno, Barahona debe ser el punto de este planeta donde menos horas de clase se dan por año escolar. Sí. En este programa entendemos que los profesores deben vivir dignamente y que hay que pagarles para eso, para que vivan dignamente. Pero entendemos también, como yo creo que lo entiende toda la comunidad nacional, que hay que mejorar la calidad de la educación. Eso tiene que ver con el desempeño de los maestros. Había que construir aulas, se construyeron. Se duró 3 lustros violando la ley de educación, que indica cuál es la inversión que hay que hacer, que es una ley excelente porque justamente la mejor vía para salir de la pobreza es la educación. Pero hicieron la ley con el propósito de no cumplirla jamás. Como pasa con muchas leyes. Sí, con la mayoría de las leyes dominicanas. Parece que eso lo hacen para los historiadores, para que en el futuro los historiadores que nada más buscan documentos digan, oye, pero esa sociedad era una maravilla. ¿Me entiendes? Entonces, pero en los hechos son políticas contrarias absolutamente a los intereses de los más pobres, que son los más. Entonces, se luchó, se consiguió, el gobierno actual reconoció y aplicó la vigencia de la ley y está haciendo la inversión. Debe aumentar el nivel de vida de los maestros, pero también su calidad, su capacidad y su dedicación. En un primer momento no se podía decir que ambas cosas debían ser concomitantes, porque para romper el círculo vicioso había que mejorar el salario. Sí. Se le ha hecho últimamente 3 o 4 aumentos salariales por un monto de cerca de un 75% de lo que ganaban. Sí, casi les han duplicado. Lo que ganaban era poco. Es decir, que yo creo que podemos todavía aspirar a que se le pague un poco más. Ahora, tampoco puede ser que el reclamo sea siempre superior a la posibilidad, porque entonces así nunca vamos a dar clase, que parece ser la decisión que han tomado los directivos de la ADP en Barahona desde hace mucho tiempo. Señores, en Barahona nunca ha comenzado el año escolar el día que comienza. Nunca, en muchos años. Ellos comienzan las huelgas antes de que comience el año escolar. Y eso es un abuso contra los hijos de los pobres de Barahona. Un abuso incalificable. Eso es como cuando paran clases en la UAS. Eso es poner a los hijos de los pobres, que ahí es donde pueden estudiar, en incompetencia frente a los que estudian en escuelas privadas, en universidades privadas, porque eso no pierde ni un día de clase. Muchos estudiantes se quejan de que lo llevan muy forzado, pero qué bueno que los obliguen a rendir, a aprender, porque ese es el propósito, para que sean profesionales con capacidades competitivas en este mundo cada vez más global y por lo tanto más difícil para competir. Hay una tendencia en el mundo con la globalización que han traído las redes, la internet, y es que hoy día ya se está viendo que muchos compiten por un trabajo desde diferentes países, Sí. sin moverse de sus países.
Entonces, ¿y cómo vamos nosotros a poner a los estudiantes de nosotros a competir con los de Japón, o con los de Finlandia, o con los de cualquier país del mundo, con una ADP que, por lo menos en Barahona, ha decidido que no le van a enseñar a los hijos de los pobres? Entonces, esta noticia es trascendental. Y la Asociación de Padres de Alumnos de Barahona ha dado un ejemplo a todos los demás. Sometió a la justicia por violación al Código del Menor y a la Constitución de la República. Pero es que la ADP de Barahona dijo públicamente que ellos van a dar clases de lunes a miércoles, que los jueves y los viernes ellos no van a dar clases. Eso es ideal para descansar los maestros. Ahora es nefasto para los pobres de Barahona. Bueno. Qué bueno. Entonces ahora, Sí. las personas que no están muy relacionadas con las cuestiones jurídicas, ven AS-30, ¿qué será eso? El AS-30 es que cuando se trata de un recurso para el cese de una situación violatoria de la ley, entonces el tribunal le dice al que le está violando, tiene que cumplir esta ley, tiene que cesar la violación, y por cada día que tarde en hacer lo que se le está mandando a hacer, entonces paga una suma. Se ponen a 30 de 10,000 pesos, se ponen a 30 de 1,000,000 de pesos. La jueza Wilda Beltré le puso uno al Estado Dominicano mientras no le devolviera los 20 millones de dólares al narcotraficante Arturo del Tiempo. Sí. Bueno, entonces, esto es un precedente sano, muy útil. Así es como se hace ciudadanía. Claro, y así es como tiene que actuar la justicia, de ser garante de los derechos en cualquier sociedad. Y esto es muy importante sobre todo porque recordemos que el año pasado salieron los resultados de la prueba internacional PISA, donde se hace una evaluación del nivel, las actitudes, conocimientos de estudiantes en distintas partes del mundo, y la República Dominicana en ciencia, matemática, y lectura y escritura quedó en el último lugar de todos los países evaluados, por lo menos en ciencias y en matemática. Entonces, es un reto importantísimo que tenemos. Esta prueba que va a servir, y lo que se busca es no necesariamente que nos comparemos con otros países, sino que nos comparemos con nosotros mismos, porque esta prueba va a servir de indicador, es decir, de cómo va avanzando la República Dominicana en materia de calidad de educación. La anterior, que fue en el año 2015, va a servir como línea basal, como punto de partida para evaluar entonces cómo va avanzando la educación en nuestro país. Y ahora el próximo año, en el 2018, de nuevo se va a hacer una evaluación de estos conocimientos y actitudes en los estudiantes en nuestro país a partir de esta prueba PISA. Y si no hay decisiones, medidas, disposiciones por parte de los maestros y las maestras de asumir la responsabilidad que se tiene de cara a impartir docencia, eso por un lado, y por otro lado, las responsabilidades del Ministerio de Educación, porque se ha hablado de que el principal desafío ahora mismo en materia de calidad de la educación, una vez avanzado en el tema de mejorar condiciones laborales de los maestros y las maestras, la última decisión fue el incremento de un 10% de los salarios base a partir del próximo mes de agosto. Quedan algunos desafíos importantes con relación a los maestros, que es el tema de capacitación y formación de maestros,
que hay que hacer las inversiones necesarias para cualificar a los maestros en nuestro país, de manera que esas horas de clase que se den también sean horas de calidad, porque es uno de los problemas que tenemos. El tema de evaluación de desempeño, o sea, la formación tiene que estar acompañada con que en el sistema o desde el sistema se sea capaz de evaluar cuáles son los maestros, las maestras que tienen las capacidades, las condiciones y están dando clase con los niveles de exigencia que los desafíos en materia de educación que tiene el país se cumple con ellos. Entonces son de las cosas que están pendientes, como está pendiente todo el tema de dotar, llenar de contenido las tandas extendidas en nuestro país. Bueno, finalmente la sentencia le ordena al Comité Ejecutivo de la Seccional de la ADP en Barahona que levante el paro que mantiene desde inicio de enero, ¿verdad? Porque esto afecta a 33.358 estudiantes del nivel inicial primario, secundario y adulto en 92 centros educativos de esta provincia. Los directivos de la ADP en Barahona son Miguel Félix, Kenny Montilla, Milagros Tavares, Julio Samboy, José Ramón Ramírez, Ángel Medina, Domingo Batista, Carmen Reyes, David Corniel, Daneice Luz, Baldo Pérez y Vicenta Urbáez. Por otro lado, señores, ayer creo que la conciencia del pueblo dominicano acompañó a la familia de la señora Yapor, Delcy Yapor de Acosta, que fue ultimada por un disparo. Y además del dolor de todos los dominicanos por una persona útil a la sociedad, resulta que hay un elemento en esto que creo que hay que debatir. La familia, los deudos de la señora Delcy Yapor, en una demostración de verdadero espíritu cristiano, con lo cual demuestran esa formación cristiana. El viudo de la señora Yapor, señora Costa, es diácono. Es una familia formada por gente de la iglesia. Y ellos demostraron su formación cristiana al enviar un mensaje, un abrazo de comprensión a la familia de el que hizo el disparo que le quitó la vida a esa dama. Ahora bien, eso es cristiano, el perdón es cristiano. Lo que no podemos es justificar que, bueno, él quería era matar a los atracadores, pero que le habían quitado una cartera a una mujer en una esquina y los perseguía. Bueno, pues un tiro se equivocó y le quitó la vida a esa señora, porque así es como se está planteando. Y puso en riesgo la vida de 2 niños que estaban ahí en el autobús. Iba un niño de 7 años y otro de 5 era. Entonces, no, de 5 y de 3. Entonces, bueno, no es así, ni puede ser así. Hay varios elementos aquí. El arma no tiene documentos. Sí, ese señor no lo podemos pintar ahora como un héroe que se iba a casar con la gloria cuando matara a uno de 2 atracadores o a los 2. El arma es ilegal. Se está investigando eso. ¿De dónde sale esa arma? Porque eso es lo primero que hay que determinar ahí. Lo segundo, aquí la cultura del revolvú ha sustituido los principios sobre los cuales se autoriza a una persona a tener un arma. Él, por más que fuera un militar retirado, no tenía permiso para portar esa arma. Pero ¿cuáles son esos principios? Un arma, se le da permiso para llevar un arma a una persona
que demuestre tener el suficiente equilibrio mental, emocional y suficiente responsabilidad. Un artilugio que quita vidas no puede estar en manos de cualquiera. Ni siquiera de uno que, por bien intencionado que sea, quiera hacerse el vaquero de una película si se encuentra con una situación en la calle, porque eso pone en riesgo a todo el mundo, sí, como se demuestra con esta tragedia. Hay que investigar muy bien la procedencia del arma con la cual él disparó. Pero fíjense el grado de responsabilidad que él dice, cuando la policía dice que fue él disparándole a los ladrones, entonces dice, yo le hice 2 tiros, pero yo no sabía que... Sí. Es decir, una gente que anda tirando tiros en la calle no sabe para dónde cojan esos tiros. Eso es grave. Muy bien por el ejemplo cristiano que dio esa familia acongojada, adolorida. Muy bien. Pero eso es un acto íntimo de ellos. La responsabilidad de la autoridad es determinar la procedencia de esa arma y de investigar a esa persona hasta lo último. Sí. Bueno, y finalmente, resulta que la Corte Suprema de los Estados Unidos le negó al senador Bob Menéndez retirarle los cargos y librarlo de un juicio por corrupción. Mantiene los cargos de soborno, fraude y conspiración. Esa acusación es compartida con el médico ciudadano estadounidense, pero de origen dominicano, Salomón Melgen Semán. Las acusaciones de corrupción contra el senador Menéndez están relacionadas con 2 negocios del doctor Melgen Semán. Uno, un negocio en el que se le acusa de defraudar al Tesoro de los Estados Unidos, al sistema de salud de los Estados Unidos, de robarle, amañando unos medicamentos. Y cuando le han cobrado, cuando han ido a cobrarle, el senador Menéndez ha cometido el hecho bochornoso de ir a defenderlo y a presionar a organismos como el Medicare. Y cuando el Medicare se quejó, investigaron y resulta que el doctor Melgen Semán es donante de la campaña de Bob Menéndez. Pero además le ha hecho muchos regalos, incluyendo viajes en su avión particular a la República Dominicana, donde se ha alojado en una residencia turística que tiene ese médico. Pero hay otro cargo que nos atañe de manera directa a todos los dominicanos, y es que se acusa al senador Menéndez de venir a la República Dominicana a presionar al gobierno dominicano para que aceptase un contrato de unos rayos X en los muelles del país, multimillonario, a favor de Melgen Semán. Y este senador de los Estados Unidos vino aquí a presionar a la autoridad dominicana para que acepten ese contrato. El contrato, como lo hemos demostrado en este programa, es inconstitucional en una cantidad abundante de puntos, comenzando por el hecho de que el Estado, según ese contrato, delega en una empresa privada la responsabilidad de fiscalizar las cargas, el contenido de todas las cargas que pasen por la República Dominicana, sin contar muchísimos que tienen que ver con las normas para hacer contratos con el gobierno. Y ni qué hablar del origen.
Fue un contrato corrupto de la época del gobierno del PRD, 2000-2004, que se le concedió a la viuda de un general fallecido y que, creo que de Bochán, ¿verdad? Y que al perder la reelección ese gobierno y llegar otro partido, entonces tuvieron la habilidad de vender el contrato para que relacionados con el beneficiario fueran afines al nuevo gobierno fueran a presionar. Una de las cosas que se le debería explicar a este país es por qué ese contrato está en el Tribunal Constitucional desde hace muchísimo tiempo, y estando el doctor Meles Semán acusado, preso, sometido por corrupción en los Estados Unidos, el Tribunal Constitucional no falla. La inconstitucionalidad aquí de ese contrato, porque es inconstitucional no porque allá está sometido a un proceso por corrupción, no, sino porque aquí es inconstitucional. Es violatorio, y ellos que se llaman los guardianes de la Constitución, le pasa como a ciertos guachimanes que se duermen. Ese guardián está durmiendo, no bebió café, el termo no tenía café. A determinadas horas y frente a determinados casos, porque son otros casos, son muy exactamente, en vigilia. Exactamente. En este caso no se han constituido en guardianes de la soberanía dominicana, sobre todo porque el contrato es fruto de presiones de un senador de los Estados Unidos. Bueno, tenemos que, Uchi, hacer una pausa. Ya está con nosotros la diputada Josefa Castillo, diputada por el Partido Revolucionario Moderno. Con ella vamos a hablar sobre la denuncia que realizó este partido del atentado que sufrió en Boca Chica por la corrupción en el Consejo Estatal del Azúcar. Luego tendremos otras 2 entrevistas. No se vayan, regresamos en breve.